Rory Hache and Candace Fitzpatrick, two young women robbed of their futures by the same man. Police once again confirming that they have found the remains of 18-year-old Rory Hache. A judge calling their killer a dangerous predator who will never be seen in public again. Emily nació en julio de 2002 en Beaverton, un tranquilo suburbio de Oregón, Estados Unidos. Era una niña brillante y enérgica, con una predilección por los animales y los ancianos. Pero cuando ingresó a la escuela secundaria un año después, las cosas tomaron un giro negativo. Como estudiante de primer año de 14 años, le ofrecieron metanfetamina cristalina y aceptó. Fue el primer error en lo que sería una lucha de años contra la adicción. Emily provenía de un entorno problemático. Su abuelo era James Jim Rogers, también conocido como Big Jim, fundador de un notorio club de motociclistas llamado Iron Serpents, que fue durante un tiempo el segundo club de motociclistas más grande del mundo. En 2019, cuando tenía 17 años, vivía con Rogers y su familia cuando él estaba bajo arresto domiciliario por cargos de drogas. La madre de Emily, Laura Turner, había denunciado a Roger a los servicios de protección infantil porque creía que era la única manera de obtener ayuda para Emily con su adicción. Los servicios no ayudaron, pero Emily pudo cambiar su vida por sí misma. Los últimos 6 meses de su vida fueron positivos. Emily tenía un novio, Kevin, e incluso su propio apartamento. Roger le había dado recientemente a ella y a su madre $1,000,000 para ayudar con los gastos de vivienda. Pero Emily había encontrado un trabajo por su cuenta y había vuelto a la escuela. Las cosas estaban mejorando. En agosto de 2020, su tía Michelle Davidson la llevó a una farmacia para comprar una prueba de embarazo. Resultó positiva. Emily estaba embarazada y quería quedarse con el bebé. Estaba deseando la maternidad, pero fue a finales de ese mismo mes cuando las cosas salieron terriblemente mal. El 10 de agosto, hubo un incendio inexplicable en la casa de la madre de Emily, que hirió a Laura y mató a su perro. Esto pudo haber sido el incidente desencadenante de la espiral descendente de Emily. Emily era asidua a un centro juvenil llamado The Haven. Los trabajadores allí notaron que había recaído en el consumo de drogas recientemente, aunque en agosto dijeron que estaba mejorando. Unos días antes de finales de agosto, Roger se reunió con Emily y notó algo diferente en ella. No quería hablar sobre lo que estaba pasando y parecía acorralada. Algunas personas pensaron que se había ido de la ciudad, volviendo a sus viejos hábitos, pero su familia más cercana estaba segura de que no haría eso ahora. Cualesquiera que fueran sus recientes problemas, estaba embarazada y en una relación estable. Sabían que algo andaba mal. Y luego, el 11 de septiembre de 2020, su historia tomó un giro horrible. Era una agradable tarde en el puerto de Portland y un abuelo y su nieto de 11 años estaban pescando. Parados en el muelle, notaron algo extraño en el agua. Al principio parecía un trozo de basura, así que la pareja lanzó sus líneas hacia él para engancharlo y limpiar el lago. Después de aproximadamente media hora de esfuerzo, lograron acercarlo lo suficiente como para atraparlo en una red y subirlo al muelle. Uno de ellos recuerda haber pensado que era algún tipo de animal, quizás un pollo, pero los pescadores pronto se darían cuenta de que la verdad era mucho peor. El abuelo recuerda haber dicho, «Creo que eso es un cuerpo». El objeto arrastrado desde el lago era, de hecho, un torso femenino. Cuando llegó la policía, determinaron que mostraba signos de trauma y que había sido deliberadamente separado del resto del cuerpo. Alguien había matado a una mujer y había arrojado sus restos. El concurrido lugar a lo largo del paseo marítimo es ahora una inquietante escena del crimen. Muchas preguntas esta noche, muy pocas respuestas. ¿Quién era esta mujer? ¿De dónde venía? ¿Quién quería su muerte? La policía se llevó el torso para identificarlo. Probablemente contactarían con otros servicios para ver si había investigaciones sin resolver de personas desaparecidas. Pero el lago Washington era un área enorme y la policía no podía descartar que hubiera sido llevado a Portland desde otro lugar. La ausencia de la pelvis del torso dificultó la identificación
y la condición del torso hizo difícil determinar si la víctima había estado embarazada o no. Pasaron casi 2 meses, hasta el 10 de noviembre, para que la policía comparara el ADN del torso con el ADN proporcionado por la familia de Emily y encontrara que coincidía. El torso mutilado pertenecía a Emily Turner y su caso de persona desaparecida se había convertido en un asesinato. Pero, ¿cómo había terminado su torso en el lago? ¿Quién la había matado? Y, horriblemente, ¿dónde estaba el resto de su cuerpo? ¿No había pistas? El lago había borrado cualquier evidencia que pudiera apuntar al perpetrador, y los últimos movimientos de Emily eran un misterio. No sabían cuánto tiempo había estado en el lago, o cuánto tiempo había estado viva después de salir de la sala de espera del hospital. ¿A quién había conocido? ¿Qué le habían hecho? Por ahora la policía no lo sabía, y la familia se acomodó ansiosamente a esperar. Esperaron hasta el 28 de diciembre de 2020, cuando la policía fue notificada de un sombrío descubrimiento por parte de un plomero de Portland. Los plomeros fueron llamados por un bloqueo de tubería por una pareja en un apartamento de alquiler en el piso de arriba. El bloqueo había durado varios días y el otro residente del edificio, el hombre que vivía en la suite del sótano, Daniel Coleman, no había podido hacer nada al respecto, aunque le había pedido al vecino de arriba una serpiente de plomería para despejarlo. Les dijo que era una bolsa de plástico desinflada la que obstruía el desagüe. Los vecinos de arriba decidieron llamar a los plomeros. La fuente del bloqueo era el apartamento de abajo, que Coleman había estado alquilando durante más de una década, por lo que los plomeros llamaron a la puerta de Coleman. La suite del sótano estaba llena de un hedor nauseabundo. Coleman parecía nervioso, comentando que el estado de los desagües era vil. Y como sabemos, cuando los plomeros serpentearon las tuberías, encontraron algo horrible. La policía llegó poco después. Sospechaban que el material que salía de las tuberías era carne humana, una mano humana. Los plomeros estaban horrorizados por lo que habían encontrado y por la conciencia de que habían pasado tantas horas en contacto con este hombre, un psicópata y horrible hombre, porque cuando la policía llamó a la puerta de Coleman, él la abrió y dijo casi inmediatamente: «Se acabó el juego, es un cuerpo». Lo arrestaron instantáneamente. Mientras estaban en el coche patrulla afuera, él continuó hablando. Dijo: «Si quieres el resto de ella, está en mi congelador y algunas de sus partes ya las cociné. Está bastante descarnada y tuve una maravillosa fiesta. E incluso nadie se dio cuenta de que lo que iban a comer eran partes humanas». Con una creciente sensación de horror, los oficiales abrieron el congelador. Dentro encontraron varias partes de cuerpo humano. Estas incluían una cabeza humana. En el cuello tenía tatuada la palabra vivo, el mismo tatuaje que tenía Emily. Eran las partes del cuerpo de Emily Turner. Su autopsia reveló múltiples lesiones faciales y fracturas. La causa exacta de la muerte no estaba clara. Tenía drogas en su sistema, pero no había forma de determinar la cantidad. También se sugirió que podría haber sido estrangulada o muerta por un trauma contundente. La policía encontró un cuchillo de caza afilado y el ADN de otra niña llamada Linda, desaparecida desde hacía 8 años. Confesó el mismo método de asesinato. La sala del tribunal estaba tensa mientras se dictaba el veredicto final. Después de meses de investigación implacable, había asesinado a 2 jóvenes de manera metódica y horrible, sin mostrar ningún remordimiento por sus acciones. Los detectives habían armado el escalofriante rompecabezas a través de esfuerzos minuciosos, desenterrando pistas que pintaban un oscuro retrato de la psique de Talbot. Entrevistas con sus conocidos revelaron una historia de ira y problemas psicológicos que solo habían empeorado con el tiempo. Entre los que se presentaron estaba su novia adolescente, Anna Johnson, quien relató su desgarradora experiencia. Había escapado por poco de sus garras años atrás, una víctima cercana que había logrado escapar de su trampa. El testimonio de Anna fue crucial.
arrojando luz sobre el perturbador comportamiento de Talbot desde una edad temprana. Describió las noches llenas de miedo, los momentos en que su ira afloraba y el momento en que sintió que su vida corría peligro. Su valentía al hablar fue un punto de inflexión clave en la investigación, ayudando a exponer la verdadera magnitud de la locura de Talbot. Cuando se pronunció la sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, un pesado silencio cayó sobre la sala del tribunal. Talbot estaba allí, inexpresivo, aparentemente indiferente a la gravedad de sus crímenes o al sufrimiento que había causado. Las familias de las víctimas encontraron cierto consuelo en el hecho de que nunca volvería a ser libre, pero las cicatrices de sus acciones permanecerían para siempre. Fue llevado esposado, destinado a pasar el resto de sus días tras las rejas. Entonces, cuéntame, ¿qué opinas de la resolución de este caso? No olvides responder y dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete y deja tu like para vernos en el próximo episodio de La Verdad del Crimen. Hasta entonces, mantente seguro y sigue cuestionando.